La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia y esta vez tenemos el gusto de tener a Darwin Pinto, profesor universitario, maestro en la UPSA, y creo que feliz de la vida, ¿no?, en el papel que le ha tocado de formar nuevas generaciones, una juventud que a veces decimos no piensa en nada, pero si hay profesores que los reciben en el momento propicio, pues se interesan por los temas importantes. Sé que está haciendo una gran labor a nivel académico en la UPSA. Ahora le hemos pedido unos minutos para que reflexione un poquito sobre el tema de la independencia de Santa Cruz. Esto a cualquier extraño al mundo cruceño pues le debe sonar a extraño, raro, es decir, que se hable de la independencia cruceña. Pero es cierto, y este proyecto, este programa tiene esa intención de recordarle a algunos que Santa Cruz en un momento dado se inclinó por la independencia, que había luchado durante 15 años y que finalmente pues lo logró. Y ya seguiremos charlando sobre este aspecto, porque cómo llegamos a lo que ahora somos. Así que Darwin, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor, nos acercamos al 14 de febrero, esa fecha que por muchos años ha estado pasando desapercibida en la historia de Bolivia, pero que gracias a Dios está retomando fuerza, se está tomando conciencia. Por favor, tu opinión sobre estos hechos del 14 de febrero. De 1825, obviamente, cuando todos éramos todavía iguales. Querido Daniel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar siempre en este espacio con vos. Bien, ese 14 de febrero de 1825 es el resultado, ¿no? Es un resultado de acontecimientos previos. Ese 14 de febrero de 1825, Santa Cruz, como gobernación, se declara independiente del Reino de España, ¿no? Había, como bien has dicho, después de 15 años de lucha, a veces con ejércitos formales, digamos, de línea, que es lo que ocurre con Warnes, por ejemplo. Cuando llega Warnes, llega con ejército y en las tres batallas en las que actúa, Florida, Santa Bárbara y el Pari, guía ejércitos convencionales, ¿no? Luego ya de la derrota del Pari es que la táctica de guerrilla es la que el coronel Mercado va a aplicar hasta el final, desde 1816 hasta 1825. Mercado en Saipurú, con sus guerrilleros guaraníes, la mayoría de ellos, va a hostigar a Francisco Javier Aguilera en Santa Cruz. Aguilera, vencedor de la batalla del Pari y desde entonces gobernador de Santa Cruz desde 1816 a 1825. ¿Qué ocurrió antes del 14 de febrero de 1825? Los realistas en este territorio, en el Alto Perú, y los realistas en general, ¿no?, además de los realistas de la metrópoli como los realistas en los territorios del imperio, estaban divididos, ¿no? Cuando aparece Bolívar por el norte y San Martín por el sur, los realistas españoles y no españoles, realistas, estaban divididos entre los monárquicos y los liberales. Se puede decir, me atrevo a decir, que las independencias, por lo menos en Sudamérica y en el resto del imperio, se dan por esa división interna que ocurre en el campo realista. Los monárquicos leales al rey Fernando y los liberales leales a la Constitución, una Constitución que habían elaborado cuando Fernando VII cae preso de Napoleón, ¿no es cierto? Parte también 1812. de esa independencia. Exactamente. Sí. Parte de esa independencia sudamericana ocurre porque Napoleón invade España y toma preso al rey. Entonces había una
una lucha interna en el bando realista que los va a debilitar muchísimo. Bolívar gana la batalla de Junín porque los realistas al mando del virrey La Serna no están con la totalidad de su tropa. La Serna, que estaba alineado al bando liberal, tiene que mandar al general Valdés para enfrentar a Pedro Antonio de Olañeta, otro español y realista, que era conservador, que era monárquico. Entonces, la derrota de Junín, la victoria de Bolívar, ocurre porque los españoles y los realistas están divididos. La victoria de Ayacucho es prácticamente lo mismo porque el virrey La Serna va a enfrentarse a Sucre solamente con las tropas realistas liberales. Las tropas realistas conservadoras, que están encabezadas por Pedro Antonio de Olañeta y por Francisco Javier de Aguilera, un viejo conocido nuestro en Santa Cruz, no participan en esa batalla, se niegan a darle apoyo. Y es más, Sucre va a llegar va a escribir algunas cartas tanto a Olañeta como a Francisco Javier de Aguilera, agradeciéndoles por no haberse plegado al virrey La Serna. De alguna manera les dice, gracias a ustedes hemos ganado, ¿no? Un poco con la idea de ganárselos para su bando. Los invita a los dos, Sucre invita a Olañeta e invita a Aguilera a pasarse al bando patriota, como lo hace con muchos jefes realistas, y muchos de ellos se cambian de bando porque ven que la causa del rey ha sido derrotada en América, pero Olañeta y Aguilera no lo hacen, no se pasan de bando, y eso les va a costar la vida finalmente. Bien, ese 14 de febrero se declara, de 1825, se reúne el cabildo en la ciudad y se da por finalizado el vínculo con España, ¿no? Con la corona. Somos independientes. ¿Por qué ocurre esto? Porque unos días antes, en enero, las tropas de Aguilera, que estaban en Valle Grande, Francisco Javier de Aguilera, el brigadier, que estaban en Valle Grande y que habían salido para reforzarlo a Olañeta, que estaba en Potosí, Oruro, Potosí, iban a reforzarlo a Olañeta porque Olañeta quería enfrentarse a Sucre por su cuenta, ¿no? Ya Sucre lo había derrotado a La Serna en Ayacucho. Ayacucho fue el 9 de diciembre de 1824, estamos ya en 1825, y los dos grandes jefes conservadores, monárquicos, realistas, Olañeta y Aguilera, tenían que concentrar sus fuerzas para enfrentarlo a Sucre, que ya había pasado el desaguadero. Aguilera está camino a juntarse con su jefe, Olañeta, y ahí lo traicionan, ¿no? Recibe una traición, su segundo al mando, un comandante apellido Antelo, lo toma preso con la idea de entregárselo a Sucre y Antelo quedar como aquel que logró derrotar al feroz Aguilera y hacer buenas migas con el nuevo régimen gobernante, digamos. Entonces, al haber ese vacío de poder, al quedar capturado, aunque después va a escapar Aguilera, y luego a Olañeta igual lo van a traicionar y lo van a terminar matando, es decir, los dos grandes jefes realistas monárquicos en este territorio no son derrotados por los gran colombianos guiados por Sucre, en el caso de Olañeta son muertos por sus propios hombres, ¿no? Por una traición, y en el caso de Aguilera es traicionado por sus propios hombres también para entregárselo a Sucre a modo de trofeo. Sucre le tenía un gran respeto a Aguilera, un gran respeto por sus cualidades militares. Aguilera había derrotado a eminentes guerrilleros como Padilla, ¿no es cierto? Y lo había derrotado a Warnes también, tenía ese prestigio y lo quería ganar para su bando. Luego de que hay esta traición a Aguilera, que se declara la independencia. La traición es a finales de enero de 1825, cuando Aguilera está marchando para apoyar a Olañeta. Olañeta va a morir traicionado en abril del mismo año. Y una vez que a mi juicio, uno de los grandes tácticos de esa guerra, Aguilera, ha sido capturado por sus propias tropas, acá se declara la independencia, ¿no es cierto? Pero eso ocurre el 14 de febrero de 1825. El 9 de febrero de ese año, o sea, cinco días antes,
Sucre ya ha emitido un decreto, el famoso decreto del 9 de febrero, ¿no es cierto?, que dice que las provincias que conforman el Alto Perú, según Sucre, deben elegir diputados, para que se reúnan en Charcas, lo que hoy es Sucre, en una asamblea deliberante en donde estos territorios, tienen que decidir qué van a hacer con su futuro, si es que se van a unir a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que hoy es Argentina, si es que se van a reunificar con el Perú, cosa que Sucre no quería, porque Sucre siempre desconfió del Perú, lo veía como monárquico, o si es que iban a formar un país nuevo. O sea que esa independencia cruceña que se declara el 14 de febrero, a partir de este decreto queda prácticamente desconocida, no es reconocida por el poderoso ejército libertador, el poderoso ejército unido libertador guiado por Sucre, y Santa Cruz en sí misma, en ese momento, no tenía la fuerza militar para poder resistirse a ese ejército colombiano que ya había entrado en el territorio. Entonces, además hay que tomar en cuenta otra cosa. Los patriotas veían a Sucre como un aliado. Los realistas cruceños, que tenían la fuerza para resistir, al quedarse sin Aguilera, al ser capturado Aguilera, muchos de ellos empiezan a pasarse al bando patriota otra vez. Entonces hay como un vaciamiento de la fuerza militar que pudo haber defendido a este territorio y no había cómo oponerse a las fuerzas colombianas que llegan a ocupar Santa Cruz. Sucre se va a encargar de elegir presidentes de los territorios, y el que llega acá es un señor Videla, un argentino, que viene con tropas colombianas, y con esas tropas ocupando la ciudad, dicen, hay un decreto del 9 de febrero en donde ustedes tienen que elegir diputados para que en Charcas, en lo que hoy es Sucre, se decida si son un nuevo país o qué es lo que hacen. Que allá se defina la cosa. Darwin, discúlpame, me parece estupenda tu exposición, pero quisiera un poquito poner algún datito que siempre me ha parecido muy relevante que los cruceños lo conozcamos. Las batallas que libró Santa Cruz para llegar a ese punto, a ese 14 de febrero, no fueron pequeñas, fueron muy importantes, como lo has mencionado las tres principales, al punto de que la batalla de la Florida es el nombre de la calle principal en Buenos Aires. O sea, en el Virreinato de La Plata era plenamente conocido lo que estaba haciendo Santa Cruz, Warnes en Santa Cruz, y evidentemente era un signo de esperanza de la independencia y sobre todo una demostración de la calidad de las tropas que estaban luchando con Warnes y en todo caso con las fuerzas independentistas, ¿no? El detalle de Aguilera también es otro puntito importante, lo ha señalado, pero de alguna manera a mí me gusta rescatar la figura de Aguilera porque un cruceño que fue monárquico hasta el último día, a pesar de que se le ofrecieron todos los honores y todas las lisonjas que puede tener el poder de parte de los independentistas, o sea, la gente que estaba luchando desde el Alto Perú y también acá en el Virreinato de La Plata por la independencia. Renunció a los honores, renunció a todos los halagos que puede tener el poder y fue leal, en este caso, a su causa, aunque no fuera la nuestra. Pero yo lo rescato porque, oye, eso me parece como algo muy fundamental en los cruceños, ¿no? Ser más leales. Y para esto voy a recordar que hay una carta de Bolívar a Sucre, cuando ya le insistía en que, bueno, se independicen todas estas tierras del Alto Perú, etc. Y le dice, no, bueno, ya le dio el ok, pero dice, no, pero ten mucho cuidado con los altos peruanos.
son traidores. Es curioso que esa es una carta que no circula mucho, se conoce poco, pero para mí como que define el carácter del pueblo andino. Ya por otras circunstancias, sé que podríamos hablar muchísimo de eso y que de alguna manera explica lo que va a venir después, ¿no? Así que discúlpame ese paréntesis, pero Florida, como lo has mencionado, mucho más importante desde el punto de vista de personas, de gente luchando, de los muertos, etcétera, la definición de esa batalla, que otras que son muy conocidas, ¿no? Junín, Ayacucho, y de una envergadura mucho menor, ¿no? Así que a lo que voy es que Santa Cruz se ganó la independencia, se luchó, no fueron palabritas, no fueron discursos. No es la decisión de un cabildo, es que viene por una fama ya también de fuerza y de saber cuál era el horizonte, cuál era el norte antes de llegar al 14 de febrero, ¿no? Discúlpame, Darwin, y adelante, tenía ganas de hablar, oye, tenía ganas de hablar. Hay este libro que mira cómo es, Ni con Lima ni con Buenos Aires, del gran José Luis Roca, autor veniano con ascendencia cruceña, a mi juicio, uno de los más grandes historiadores que ha tenido este país. José Luis Roca le dedica un capítulo entero a la figura de Aguilera, de Francisco Javier de Aguilera. Y eso es decir mucho en una obra tan extraordinaria como la suya. O sea, no le dedica 5 páginas, le dedica un capítulo entero a agotar la figura, el papel, la trascendencia de Francisco Javier Aguilera, que si bien en esta educación republicana que hemos recibido nosotros siempre nos pintaron a los realistas como los malvados, siempre se lo pintó a Francisco Javier de Aguilera como el feroz Aguilera, el sanguinario Aguilera. Aguilera era un hombre que no tenía precio. Yo más temprano decía que cuando aparecen los ejércitos libertadores por el norte y por el sur, masónicos ambos, Aguilera pertenecía al bando monárquico, realista, ¿no es cierto? El virrey La Serna, que era liberal, para ganárselo a Aguilera al bando liberal, le ofrece ser presidente de la Real Audiencia de Charcas. Ni más ni menos que la autoridad máxima de la Real Audiencia de Charcas. Aguilera le dice no. Luego le ofrecen ser mariscal. Le dicen, si vos lo dejás al loco de Olañeta, con su onda monárquica, vas a ser mariscal de los ejércitos. Lo máximo ya, cara. O sea, un rango más allá de ese creo que no hay, ¿no es cierto? Y Aguilera lo rechaza, ¿no? Y luego van a venir las ofertas, las tentaciones del bando patriota. O sea, era un hombre muy, muy respetado por los amigos y por los enemigos. Y Sucre lo va a intentar muchas veces. Y cuando Aguilera es capturado, traicionado por el cruceño Antelo, ¿no? Hay nomás esa corrientita, esa pequeña corriente muy dada a la traición dentro de nuestra nación. Sucre se va a encargar de que lo traten bien porque Aguilera se va a entregar de alguna manera al presidente de Cochabamba, alguien que ha sido puesto ahí por Sucre. Pero dado el prestigio que tiene Aguilera, se lo trata con mucho decoro, no se lo mete preso, ¿no? Le dan un lugar donde estar. Y luego Aguilera, sin que nadie lo persiga ni lo moleste, desaparece 3 años. Y luego reaparece en 1828, cuando ya la República de Bolivia está instituida, dando vivas al rey, ¿no es cierto? Se junta con ex hombres de él, logra juntar un pequeño grupo de hombres para, en 1828, cuando prácticamente ya no hay presencia española en Sudamérica, sí. A 9.000 kilómetros de Madrid, este hombre firme en sus convicciones, firme en sus creencias, que rechazó un montón de lisonjas, que rechazó un montón de premios para que traicione eso en lo que cree, sigue firme sabiendo que va a perder.
Y eso es lo extraordinario, ese ejemplo de lealtad, ese ejemplo de ser una persona de una sola palabra y de incluso, y esto ya es un extremo, llegar a morir defendiendo una idea que en ese momento ya no tiene perspectivas de victoria, ¿no es cierto? No se acomoda a los tiempos. Entonces, es una figura que está siendo rescatada, la de Aguilera. Me animo a decir que dentro de los círculos intelectuales dedicados al estudio de la historia, Aguilera está en el mismo nivel que Warnes, si es que no un poquito más arriba, digamos, porque hay que entender que Warnes fue puesto por Belgrano acá. Warnes en principio servía a la patria de Buenos Aires, ¿no es cierto? Cuando gobierna al principio Santa Cruz, está gobernando por la patria de Buenos Aires, por eso es que la victoria de Florida es celebrada en Buenos Aires. De hecho, Santa Cruz es la frontera norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para ellos es eso. De hecho, Warnes ocupa el cargo de gobernador en 1813 en Santa Cruz, porque el gobernador Antonio Suárez tiene que ir a Buenos Aires al Congreso Constituyente bonaerense, porque Santa Cruz era considerada parte de esas Provincias Unidas, ¿no es cierto? Pero luego, con el paso del tiempo, Warnes se va a separar, se va a alejar de Buenos Aires y va a llegar a un punto en que prácticamente va a ser autónomo, ¿no? Esta tierra tiene algo que hace que todo aquel que llegue y que tiene vínculos con un lugar, con una potencia, con una autoridad fuera de la jurisdicción del territorio, trata de despegarse. Sí. Exactamente, lo mismo pasó con Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez venía obedeciendo un mandato del Cabildo de Asunción para fundar una ciudad ahí al lado de la Laguna Sarayes, pero llega a la zona de Chiquitos y nada, corta vínculos. Warnes va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta figura de Aguilera está siendo reivindicada. Y hay otras figuras históricas también, cruceñas, que están cayendo un poco en el entredicho, ¿no? El caso de Seoane, por ejemplo, ¿no? Seoane es uno de los cabecillas del levantamiento del 24 de septiembre de 1810, eso lo sabemos, nos lo enseñan en el colegio. Se levanta por la patria de Buenos Aires y Seoane es uno de esos diputados electos, ¿no? Yo decía hace un rato que ese decreto del 9 de febrero de Sucre ordena que las provincias, las regiones, elijan diputados. Diputado por la ciudad, por el cercado de Santa Cruz de la Sierra, es elegido Seoane. Y Seoane recibe un mandato del Cabildo, le dan 21 o 23 pedidos del Cabildo de Santa Cruz para que lo exponga en la Asamblea Constituyente, de modo que ese país naciente sepa cuáles son las demandas de Santa Cruz. Es decir, sumamente importante ese punto. Como bien decía, esto es de nacimiento. O sea, Ñuflo no se doblegó, bueno, un mazazo fue lo que lo frenó, pero si no, su proyecto evidentemente no era conquistar el Oriente, era colonizarlo. Era realmente generar pueblos, engendrar población, controlar territorios, y probablemente la historia hubiera sido muy distinta si no llega a morir, ¿no? Yo quisiera, esto que estás mencionando, importante del tema de Arenales, porque me parece que el 14 de febrero no se tiene que manejar solamente como una fechita, donde, bueno, el Colorado Mercado apareció con unos caballitos y ya, se declararon independientes. No, está muy bien, Darwin, lo que estás exponiendo. El hecho del deseo de libertad, el deseo de independencia, el deseo de la autonomía cruceña es algo que está en el carácter del cruceño. Se lo ve a lo largo de los años y se lo ve en este momento, en el 14 de febrero, de una manera meridiana. Con gran respeto a los otros, con gran respeto a los que están en otra línea, etcétera, pero es como si Santa Cruz tuviera marcado su propio destino. Es decir, lo tiene que hacer realidad en algún momento. Por X razones no se da, todavía no se da, pero bueno,
pero no es una casualidad. El deseo, el grito libertario en Santa Cruz, como que marca cuál es el carácter y el destino de esta región. Me gustaría muchísimo entrar en otro momento a lo que viene después, ¿no? Me quisiera referir a lo ocurrido el 14. Ya después, ¿por qué pasamos a ser Bolivia, etcétera, fundadores de Bolivia? Pues da para mucho. Entonces, Darwin, por favor, me vas a disculpar. Con el 14, remárcalo, lo que te parece más trascendente y bueno, dejaremos para en otra ocasión continuar la marcha, ¿ok? Creo que la declaración de independencia que se da ese 14 de febrero, el documento, hasta donde sé, no ha sido encontrado, lo han buscado, no lo han encontrado, pero por fuentes secundarias se sabe que sí ocurrió ese momento. Ese acto en sí mismo creo que demuestra de una manera muy clara esa vocación de autodeterminación que tiene el pueblo cruceño desde el principio de su historia. Santa Cruz, esto se ha dicho ya otras veces, Santa Cruz es casi 3 siglos más antiguo que Bolivia. Eso significa que es una cultura mucho más antigua y mucho más interiorizada en su gente, ¿no es cierto? Yo en varias fuentes he leído el interés casi desesperado de algunos presidentes bolivianos por bolivianizar Santa Cruz. Y es difícil que eso vaya a ocurrir porque, como digo, es una cultura muy antigua con la que prácticamente nacemos y a la que prácticamente abrazamos de inmediato. Ese 14 de febrero manifiesta esa voluntad de autodeterminación que ya la había mostrado Chávez, como dijimos, que ya la va a mostrar su cuñado, Diego de Mendoza, que es su sucesor, ¿no es cierto? Desobedecen la orden del virrey y el cabildo cruceño elige a su gobernador porque quiere, y viene a ser lo eligen al yerno de Ñuflo de Chávez, que va a terminar decapitado, ¿no? Andrés Ibáñez es otro ejemplo de autodeterminación. Los domingos, la revolución de los domingos, en los años 90 del siglo XIX, las luchas cívicas de los años 50. He visto que hay una corriente por ahí que dice, no, tenemos que dejar atrás los años 50, hay que olvidarse de las luchas cívicas de Melchor Pinto y los demás, y tenemos que abrazar e integrarnos al resto del país. Y yo considero que eso es un error, no es el camino. Las luchas cívicas son probablemente la primer gran victoria de Santa Cruz en su pugna permanente por autodeterminación con respecto a un nivel central. Y dejar de atrás eso es un acto un poco parecido al de este comandante Antelo, ¿no? Que por quedar bien con los nuevos jefes entrega a su propio líder, ¿no? Entonces, creo que los cruceños en general tenemos que rescatar el 14 de febrero como una fecha que marca ese deseo de autodeterminación, pero también destacar el papel de Francisco Javier de Aguilera en cuanto a la capacidad de lealtad con las propias ideas, ¿no? No cambiar según cambian los vientos de la política o de la historia, sino mantenernos firmes, mantenernos leales con nuestros propios ideales. Creo que lo que ocurrió el 14 de febrero no se pudo mantener por mucho tiempo porque no tenía, en ese momento no había una fuerza capaz de defender esa independencia. Imagínate, querido Daniel, que el mariscal de Ayacucho, con el poderoso ejército unificado libertador de los gran colombianos, está ocupando el territorio del Alto Perú, manda prácticamente un interventor, porque el presidente Videla, con las tropas colombianas que llega a la ciudad,
entran a intervenir a la ciudad y decir prácticamente, ah, ustedes se declararon independientes, a ver pues, ¿no? ¿Cómo defienden esa independencia? No hubo una fuerza en ese momento, pero la voluntad estuvo de manera permanente. Y en la medida de que no queda de otra, porque prácticamente obligados hay que elegir a los diputados, que solamente tenían que ser 5 por las 5 provincias, ¿no es cierto? Solamente llegan 2. Esos 2 diputados que llegan, si bien van a Tarde llevar, además, van a cuando ya está llevar todo el debate si bien terminado. van a llevar estas 21 demandas cruceñas, porque Santa Cruz, el Exacto. Cabildo cruceño dice, ok, no tenemos de otra, ya nos vamos a sumar a ese proyecto, pero tienen que conocer nuestras demandas. O sea, no nos vamos a regalar. Lo que sucede es que llegan tarde, ¿no? Todo el mundo sabe, Seoane llega el último día, y es el primero de los 2 que logran llegar, el primero que llega es Seoane. Caballero va a llegar después de que acabó todo ya. O sea, Cuando ya está todo firmado. no, y cuando llegó Seoane con esas demandas del Cabildo cruceño, ya estaba todo hecho. Lo único que hicieron los diputados fue ponerlo al día de lo que se había hablado durante muchos días y de lo que se había debatido durante muchos días. Ahí, por ejemplo, le van a decir que 2 de los diputados paceños propusieron unirse al Perú. Nadie más de todos los convencionales propuso fusionarse con nadie más, salvo esos 2 diputados de La Paz que sugirieron unirse al Perú. Entonces, quiero terminar con esto para no hacerlo muy largo. Seoane no va a tener tiempo de hacer oír a la Asamblea las demandas cruceñas y tampoco va a poder debatir nada, porque ya todo estaba asado y cocido, ¿no? Entonces, no pudo opinar, no pudo llevar la voz de Santa Cruz en esa asamblea y lo único que hizo fue legitimar la anexión de Santa Cruz a ese proyecto de país que nacía por esos días en Charcas. Yo en lo particular no sé cuán legítima es la voz de Seoane a la hora de representarnos de representar a los cruceños de esa época, considerando que solamente llega él el último día representando a la ciudad. El representante de Valle Grande, que era Caballero, llega días después y los otros no llegan porque no van. Mojos, el representante de Mojos no va. ¿Qué legitimidad tiene esa adhesión? Exactamente. Tenían que ser 5 diputados de Santa Cruz. Solamente llega uno y llega el último día. Caballero va a llegar después y va a firmar en la colita del acta de independencia, pero esos 2 que llegan no debaten nada, no llevan la voz de los cruceños y por lo tanto, aunque yo conozco amigos muy queridos que también estudian la historia y que consideran que Seoane es un personaje importante, creo yo que Seoane en sí mismo solo no representaba los intereses de los cruceños de ese tiempo, porque solamente es uno que llega tarde, que no hace escuchar la voz de la ciudad y los demás ni siquiera hacen escuchar, pueden llevar las propuestas de las provincias a las que representan. Entonces, el papel de Santa Cruz en esa asamblea representado solo por Seoane, que llega tarde, no sé cuán legítimo puede ser. El punto me parece que es tan importante que no sé cuánto habrá motivado a otros estudiosos a investigar el tema, pero evidentemente es algo que haría mucho bien a la cruceñidad dedicarle tiempo, cerebro, para poner las bases, ¿no?, más reales de esta convivencia con el proyecto Bolivia, para poder también entender qué caminos, qué soluciones se le pueden dar. Ahora en otros términos se habla ya de la nueva relación entre el Estado boliviano y Santa Cruz. Bueno, estamos en la misma línea, pero quizás, digamos, todavía no tenemos conocimiento suficiente de lo que pasó para nuestra incorporación a Bolivia, para que también haya más apoyo, más gente encarne el proyecto cruceño de verdad. Tenemos, vos que estás en el rubro y muy bien, haciéndolo muy bien,
pues a ver si entre tus múltiples alumnos por ahí van entrando, ¿no?, en los archivos. Yo, por ejemplo, hablo de los 21 mandatos, eso, pero nunca los he visto. O sea que realmente nos falta fundamentación histórica para poder defender un poquito más nuestros derechos. Interesante sería saber dónde estaba José Miguel de Velasco en ese momento, porque ese era un hombre que pesaba, ¿no?, en las fuerzas independentistas. De hecho, es casi el vencedor de Ingavi en los años posteriores, porque, bueno, las fuerzas altoperuanas en sí estaban más que derrotadas por los peruanos, y es José Miguel de Velasco, un cruceñazo, otro cruceñazo, que pone las fuerzas de sus tropas para cambiar una derrota por una victoria, ¿no? Entonces, hemos aportado mucho al nacimiento de Bolivia. Sin embargo, nos siguen reclamando y pasándonos por las narices de que no queremos integrarnos, de que somos separatistas, que no sé, una cantidad de estupideces, porque realmente son estupideces, que vale la pena hincarle el diente y bueno, ojalá se pueda en algún momento resolver esto de la mejor manera posible. Darwin, adelante lo que querías decir, perdona. Hay un episodio, lo acabas de mencionar, que es muy importante y que no te lo enseñan en el colegio, porque no viene en la currícula oficial que nos dan, digamos. Esa es la batalla de Ingavi. En la batalla de Ingavi se jugó la supervivencia de Bolivia como Estado. Si se perdía la batalla de Ingavi, el Perú iba a anexar a Bolivia. Un poco con gran alegría para muchísimos que se llaman bolivianos, etcétera, etcétera, y cuya aspiración máxima era, pues, unirse al virreinato del Perú. Sí, lo que te mencionaba es que en la Asamblea Constituyente hubo dos diputados de La Paz que propusieron, ¿no? Había como un ideal, una aspiración. Si se perdía la batalla de Ingavi, era casi un hecho que Bolivia dejaba de existir como ente autónomo. Y quienes se encargaron de darle la victoria a Bolivia en esa batalla de Ingavi fueron cruceños. Eso no te lo dice, no te lo enseña el sistema educativo. Primero por el desprendimiento de José Miguel de Velasco, cruceño, que le va a ceder sus tropas a Vallivián. En ese momento, cuando el Perú invade, Bolivia está en una especie de un conflicto interno entre el norte, La Paz, y el sur, Sucre, por ese tiempo muy cercano a Santa Cruz. Los cruceños eran muy cercanos a Sucre, ¿no? A la región, digo. Velasco entrega sus tropas y quienes se van a encargar de matarlo a Agustín Gamarra, que era el presidente peruano y un feroz odiador de Bolivia, van a ser la caballería cruceña al mando de Marceliano Montero y del general Saavedra, Agustín Saavedra. Todos cruceños. Todos cruceños. Son cruceños los que le dan muerte a Gamarra, el jefe peruano que quería anexar Bolivia. Y a partir de esa muerte de Gamarra, el ejército peruano se va derrotado. Al ver a su jefe caído, se retira y se logra ganar la batalla de Ingavi, y con esa se consolida la independencia de Bolivia. Pero eso no nos lo enseñan. Y para eso estamos nosotros, digamos, para eso, dentro de lo que cabe, los que estudiamos un poco la historia, tratar de divulgar hechos que no son fruto de demagogia, sino que son hechos que están comprobados por la historia, solamente que hay una voluntad, hay un interés de que el protagonismo sobre la existencia y las glorias de este país, que sí las ha tenido, es exclusivo de una región y no de todas. Vamos a dejarlo ahí, Darwin. Muchísimas gracias por tus conceptos, y creo que es un aporte importante a relievar el 14 de febrero. Injustamente, quizás intencionalmente, silenciado durante muchos años, y que ahora, bueno,
estamos intentando ponerlo en el nivel que corresponde. 14 de febrero 2025 no son los 200 años de la independencia de Santa Cruz. Los 200 años de la independencia de Santa Cruz son 14 de febrero, es el 14 de febrero. Después viene toda la historia posterior. Y bueno, queda para muchos temas y para muchas horas. Darwin, nuevamente, muchísimas gracias. Si quieres decir algo para cerrar el programa, bienvenido. Deseo profundamente en mi corazón que hayan, en términos de lealtad, digo, que hayan más Aguileras y menos Antelos. En términos de lealtad, a partir de lo que mencioné hace un momento sobre el comportamiento de Francisco Javier de Aguilera y este comandante Antelo que estaba al servicio de Aguilera y lo traiciona y lo entrega, para quedar bien con los nuevos jefes del país. Eso, querido Daniel, feliz 14 de febrero. Igualmente, un abrazo fuerte por el 14 de febrero. Gracias, Darwin. Hasta otro momento. Esto ha sido su programa Comentando la Noticia, en un recuerdo de una fecha tan importante, después de la fundación, quizás la más importante del calendario cruceño, 14 de febrero, 1825. Okay. Buenas tardes. Comentando la Noticia, con Daniel Pasquier.